Buenos días, tardes o noches a todos y todas, dependiendo del horario en el cual visualicen el video. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy vamos a hablar de la anatomía del nervio óptico. Con respecto al origen real del nervio óptico, este se va a ubicar a la altura de las células bipolares y ganglionares de la retina. Acá en principio lo que estamos visualizando en este esquema es a la retina en este sector y sucesivamente vemos a las células en conos y a las células en bastones. Estas son las células en conos y estas son las células en bastones, es decir, los conos y los bastones. A partir de acá hay una prolongación hacia proximal que se va a dirigir hacia las células bipolares de la retina, que son estas, y por último estas células bipolares se van a dirigir hacia las células ganglionares, que miren estas prolongaciones en forma de cintillas longitudinales que posteriormente se van a reunir todas para constituir el tronco nervioso del nervio óptico. Con respecto al origen aparente del nervio óptico, este se va a ubicar a la altura de la prolongación anteroexterna del quiasma óptico. Acá visualizamos al quiasma óptico y este va a ser la prolongación anteroexterna, que es el nervio óptico. Hacia posterior nosotros sabemos que su prolongación va a estar constituida por la cintilla óptica, que en esta disección cadavérica no se encuentra representada. Aquí vemos una parte del trayecto intraorbitario del nervio óptico. Este es el tronco nervioso del nervio óptico. Con respecto a su dirección o trayecto, debemos decir que desde su origen el nervio óptico se va a orientar en sentido oblicuo de atrás hacia adelante y de adentro hacia afuera para penetrar a través del conducto óptico hacia la cavidad orbitaria, pasando de la cavidad craneal hacia la cavidad orbitaria. Aquí vemos el trayecto del nervio óptico en su porción intracraneal, lo que veíamos recién, y esto se corresponde con una ilustración que referencia varios elementos importantes. Aquí encontramos una representación del globo ocular. Este es el polo posterior del globo ocular, este es el meridiano vertical, meridiano horizontal, el extremo nasal o polo nasal medial del globo ocular, polo temporal o lateral, y visualizamos los siguientes elementos. Este es el sector de llegada del nervio óptico hacia la cara posterior del globo ocular. Este no se va a ubicar específicamente a la altura del polo posterior, sino que se va a ubicar 3 milímetros hacia medial y 1 milímetro hacia craneal de este sector. Además, los elementos que identificamos son los vasas vorticosas superiores y los vasas vorticosas inferiores, junto con los vasos y nervios ciliares. Con respecto a las divisiones y las relaciones del nervio óptico, aquí nos vamos a encontrar con cuatro de acuerdo al sector a través del cual esté pasando este nervio. En principio, con el número uno encontramos a la porción intracraneal del nervio óptico que tiene una longitud de 10 a 12 milímetros. Posteriormente nos encontramos con la porción intracanalicular o intraósea del nervio óptico que tiene una longitud de 6 a 7 milímetros. Luego, sucesivamente, a la porción del nervio óptico que se denomina intraorbitaria, que tiene una longitud de 30 milímetros, es la más extensa, y por último la porción intravulvar, que es la que se encuentra por dentro del globo ocular, que tiene una longitud de 6 a 7 décimas de 1 milímetro. De manera tal que sumando todas estas longitudes y redondeando los números, el nervio óptico tiene en su totalidad una longitud aproximada de 5 centímetros. En su trayecto dijimos que se dirige de atrás hacia adelante y de adentro hacia afuera. Describe en su extensión dos curvas que le brindan una forma de S itálica. En principio tiene una curva cuya concavidad apunta hacia medial, que sería esta curva, la curva posterior, y luego tiene una curva que es la curva anterior, cuya concavidad apunta hacia lateral, se orienta hacia lateral. Vamos a hablar ahora de las distintas porciones y las relaciones que tienen cada una de ellas. Encontramos en principio esta porción, que era la porción intracraneal, es la que se corresponde con el segmento del nervio óptico que va desde su origen real hasta antes de su ingreso al conducto óptico. En este sector, el nervio óptico dijimos que va a tener una longitud de 10 a 12 milímetros y se va a relacionar con los siguientes elementos. Hacia lateral se relaciona con la arteria carótida interna y con el segmento inicial o primer segmento de la arteria oftálmica. Hacia craneal se va a relacionar con una pequeña prolongación de dura madre que se conoce con el nombre de tienda del nervio óptico, que lo va a acompañar en todo su trayecto. Y hacia medial y superior se va a relacionar con la tienda de la hipófisis. En el segmento intracanalicular o intraóseo del nervio óptico, acá nosotros podemos ver al nervio óptico, conducto óptico y arteria oftálmica. Los elementos con los cuales se va a relacionar son simplemente con la arteria oftálmica, que pasa por la porción inferoexterna del nervio.
hacia medial se encuentra estrictamente adosado, adherido este nervio a la pared medial del conducto. Dijimos que esta porción intracanalicular o intraósea tiene una longitud de 6 a 7 milímetros. Luego nos encontramos con la porción más larga, que sería esta, del nervio óptico, que se denomina porción intraorbitaria. Es la que se encuentra ya en el interior de la cavidad orbitaria y su longitud es de 30 milímetros. ¿Cuáles van a ser las estructuras con las cuales se relaciona el nervio óptico aquí? Se va a relacionar en principio con el paso de su tronco nervioso a través del anillo tendinoso o anillo de zinc, que se constituye por la raíz de emergencia de los tendones de los músculos rectos del ojo. A su vez también se relaciona con la arteria oftálmica que lo cruza oblicuamente desde externo hacia interno para dirigirse desde la pared externa de la órbita hacia la pared medial o interna de la órbita. También se relaciona con el ganglio ciliar, que se ubicaría en este sector. El ganglio ciliar cubre la porción externa del tronco nervioso del nervio óptico en el segmento que une su tercio anterior con los dos tercios posteriores, es decir, aproximadamente aquí en este sector. Y por último nos encontramos con la porción intravulvar del nervio que simplemente se constituye con el sitio de llegada del nervio óptico hacia la cara posterior del globo ocular. Ya vimos en las diapositivas precedentes que no llega específicamente al polo posterior, sino que llega a un sitio que se ubica a 3 milímetros hacia medial y 1 milímetro por encima. En este sector el nervio óptico ya se va a relacionar con la arteria central de la retina y la vena central de la retina. Uno de los elementos importantes que aquí hay que mencionar que este segmento del nervio óptico, que sería el intravulvar, o intraocular, es completamente amielínico. Sus fibras ya están desprovistas de mielina y aquí en este sector se encuentra, digamos, protegido por el tejido celuloadiposo de la cavidad orbitaria, al igual que la porción intraorbitaria del nervio óptico. Pasamos a hablar ahora de la estructura del nervio óptico. El nervio óptico se va a constituir por numerosas fibras, que son las pequeñas fibras ópticas que están separadas por tabiques orbitarios, que son esos pequeños tabiques que separan las fibras. Esto es un corte transversal del nervio óptico. A su vez también en este corte transversal vemos a los dos vasos centrales de la retina, arteria central de la retina, rama de la arteria oftálmica y vena central de la retina. La disposición de las fibras del nervio óptico le otorgan la forma de médula de junco. Luego los elementos con los que nos encontramos son con las vainas que van a proteger al nervio óptico. Encontramos una vaina oral, prolongación de la dura madre, una vaina madre que se denomina vaina pial, y por último la vaina que se encuentra por dentro de la vaina se encuentra aquí. Es decir, que en todo su trayecto el nervio óptico se encuentra en un estuche, en un bolsillito que lo acompaña de prolongaciones meningias, de dura madre, aracnoides y vía madre. A su vez también aquí existe una red linfática accesoria que va a drenar la linfa del globo ocular. Por último, con respecto a su modo de terminación anterior, el nervio óptico va a finalizar de este modo y en este sector ya totalmente desprovisto de retina para perderse a la altura de la esclerótica del globo ocular, acompañado de la arteria central de la retina y la vena central de la retina. Dijimos que la arteria central de la retina era una rama de la arteria oftálmica y la vena central de la retina se forma a partir de una red común venosa del globo ocular. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias por visualizar el video y nos veremos en el próximo. Hasta luego.